11 de la mañana, 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos. Cambió ahí recién el reloj. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oh. Volvemos a este tercer bloque ya de Más Positivo. Tenemos que compartir con ustedes una entrevista que tuvimos con Edith Morales y que va a ser de mucha utilidad para las personas adultas mayores, o si usted tiene adultos mayores en la casa, que está referida a la neumonía. Vamos a conocer cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas que suelen aparecer y actuar de manera oportuna. Así que vamos con esta entrevista con Edith Morales. Muy bien, nos encontramos con la académica de la Universidad de Talca, de la Escuela de Enfermería, Edith Morales, para conversar sobre lo que es neumonía en adultos mayores. Sabemos que hay una gran población de adultos mayores que es propensa a contraer algún tipo de enfermedades en esta época de otoño, de invierno, sobre todo ya cuando comienzan estos humos visibles, ¿no? Que son tóxicos también para quienes lo respiran y están expuestos. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Matías, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá representando a la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Hartos colegas de la Universidad y de Talca han tenido la posibilidad de hablar con nosotros de varios temas. Lo que nos convoca es neumonía en adultos mayores, Edith. Comencemos antes definiendo qué es la neumonía, antes de ya entrar más en concreto con respecto a la población adulta mayor. Bueno, la neumonía es la infección del pulmón, y esta infección se acompaña de inflamación y generalmente es provocada por diferentes microorganismos. Pueden ser virus, bacterias u hongos, entre otros. Y es importante esta enfermedad, sobre todo en adultos mayores, como tú decías, porque dentro de las causas de muerte en nuestra población chilena es la tercera causa. Sin embargo, en los adultos mayores, estamos hablando de personas de mayores de 80 años, pasa a ser la primera causa de muerte. Por lo tanto, es súper importante poder prevenirla y poder poner en aviso, entre comillas, cuando uno cuida o está a cargo de adultos mayores, para estar atento a los posibles síntomas o manifestaciones que no siempre son tan evidentes en las personas de mayor edad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que son más o menos visibles en las personas? En las personas en general, en la población en general, es como más característico y es más fácil de poder pesquisar. Por ejemplo, la persona puede tener tos, puede presentar secreciones que empiezan muchas veces con un color blanquecino, posteriormente cuando se infectan ya pasan a un color amarillo o verde. Empiezan con, algunas personas refieren dolor en el tórax, dificultad para respirar, respiran con mayor dificultad, respiran con esta frecuencia respiratoria que lleva un ritmo y se acelera, el pulso también se va acelerando, puede tener fiebre, calofrío, que es una de las manifestaciones comunes en la población general. Sin embargo, en los adultos mayores esto no es tan evidente siempre. ¿Por qué tenemos que estar atentos? Por ejemplo, a veces los adultos mayores no presentan fiebre, e incluso la temperatura baja sobre los niveles normales. Además de eso, la persona puede estar solamente decaída, puede tener un compromiso general, pero nada como muy específico. Puede estar confuso y no necesariamente que tiene una confusión mental todo el día, sino que a veces en las noches o las tardes como que se pierde un poco, y puede ser una manifestación clara. Pierden el apetito, o si tienen algunas patologías agregadas, se pueden descompensar estas patologías y eso es lo que se va a manifestar en primera instancia. Por ejemplo, pueden ser diabético, hipertenso, y se van a descompensar de esa patología, y una vez que se lleve al médico de la persona, ahí se va a detectar que realmente lo que descompensó o lo básico, la fuente del origen era una neumonía. Así que no siempre es tan evidente en estas personas mayores, por eso hay que estar muy atentos, sobre todo en este periodo que es más frecuente. Edith, ahora, ¿existe una neumonía o hay tipos de neumonía también? Claro. La que nosotros conocemos o la que está asociada a la comunidad es la NAC, se define así, la neumonía asociada a la comunidad, y tenemos la neumonía nosocomial, que es la que se produce dentro de las instituciones de salud.
nosocomial o intrahospitalario. En general, la neumonía asociada a la comunidad es la que el Ministerio define como la neumonía que se produce en las personas que viven habitualmente en la comunidad o en sus casas, y también suma a esto las personas que están en casas de reposo, que tienen que estar al menos 2 semanas hospitalizados para que se considere que esta neumonía la obtuvo ahí. Y la otra es la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, la que tú adquieres posterior a una hospitalización, que puede ser por otra causa, y después de estar hospitalizado, no sé, 2, 3 días, tú adquieres esa neumonía como algo secundario a la patología o a la enfermedad por la que tú te hospitalizaste. Ahora, Y dentro de la neumonía nosocomial está la neumonía también, que puede ser sola o puede estar asociada al ventilador mecánico, que esa se llama neumonía asociada a ventilación mecánica, que esto ya son cosas más específicas. ahora, ¿los síntomas son iguales o van variando según el tipo de neumonía? En general, las neumonias asociadas a la comunidad son como más leves, entre comillas, si se pesquisan de forma precoz. Las manifestaciones van a ser respiratorias, lo que te mencionaba anteriormente, principalmente respiratoria, con fiebre, con un compromiso general que fácilmente puede confundirse con un estado gripal. Sin embargo, ya la neumonía intrahospitalaria, la que tenemos dentro de la institución de salud, los gérmenes o los microorganismos son mucho más agresivos. Por lo tanto, la manifestación va a ser a lo mejor con un cuadro séptico, con compromiso de más órganos, y la gravedad, el compromiso del paciente va a ser mucho mayor. Por la misma, eh, por el grado de virulencia que tienen estos microorganismos, que es mucho más agresivo, porque obviamente donde hay más personas enfermas va a haber mayor cantidad de microorganismos, y microorganismos que son endémicos, es decir, que viven ya en las instituciones de salud. Ahora, Edith, ¿cuáles son los métodos que existen para diagnosticar en las personas la neumonía? Mira, lo que dice la guía MinSal y lo que se hace en los pacientes que van a consultar, inclusive en estos adultos mayores que no está muy claro el diagnóstico, el médico, ¿cómo hace el diagnóstico? El primero, obviamente, la clínica, examina al paciente, ve la sintomatología, conversa con la familia, si es que el paciente no puede aportarle mucha información, y solicita una radiografía de tórax. Entonces, la radiografía de tórax habitualmente no es instantánea. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el MinSal en esta guía que hay en relación a la neumonía? Que el médico debe iniciar tratamiento antibiótico ya en el mismo instante, es decir, debe iniciar tratamiento antibiótico a las 4 horas máximo de ser diagnosticado o de tener la sospecha de que tiene una neumonía. Y posteriormente el médico lo va a citar a las 24 horas, a las 48 horas, cuando tenga el resultado de la radiografía, y va a confirmar y va a continuar con el tratamiento, o bien lo va a suspender o lo va a cambiar de acuerdo a lo que se encuentre. Pero sí o sí tiene que iniciar este tratamiento antibiótico en forma inmediata, es decir, cuando la persona consulta al médico. Porque de lo contrario, ¿cierto? El paciente se va a descompensar y ya no va a ser una consulta ambulatoria, sino que el paciente va a tener que ir a la urgencia y va a tener que ser hospitalizado en condiciones mucho más críticas y de más riesgo para la persona. Edith, ¿y cuánto tiempo más o menos puede durar este tratamiento con antibióticos? ¿Hay un plazo establecido? ¿Va a depender también de la persona? Mira, depende de muchas cosas. En general, del estado básico del paciente, es decir, si tiene, de la edad primero, si tiene enfermedades agregadas, que generalmente los adultos mayores sí ya tienen algunas patologías agregadas. Depende si el paciente, ¿cierto? La persona ya tuvo una enfermedad previa, o si viene de una hospitalización, etcétera. Depende de la condición basal. Pero lo mínimo que debiera tener de tratamiento son 5 días, como una población general, 5, 7 días, 10 días, depende de la condición basal del paciente y de la condición en que esté, porque no siempre las personas consultan en forma inmediata. Entonces esperan, si es un estado gripal, se me va a pasar, toman cosas caseras, y ahí es donde se va complicando, sobre todo en adultos mayores, que la manifestación no es tan clara en la parte respiratoria. Por eso hay que ser mucho más cuidadosos y consultar, aunque piensen que es un estado gripal, consultar en forma precoz, porque el médico ahí de esa forma le va a poder hacer el diagnóstico y va a iniciar tratamiento. Bueno, y si después no era una neumonía, perfectamente se suspende, pero ya
evitó toda la gravedad, la complicación y la posible hospitalización de la persona. Ahora, ¿cuánto tarda más o menos desde que el médico realiza las pruebas, exámenes para detectar y determinar que efectivamente el paciente está con un cuadro de Lyme? Depende del laboratorio o cómo se revele la radiografía, porque el médico lo único que va a pedir es la radiografía y el informe. ¿Te fijas? Entonces eso depende de cada institución, pero no debiera demorarse más allá de 48 horas en el servicio público. Perfecto. Y Hablamos de... el médico debiera citar, por ejemplo, si es un paciente menor de 60 años, él perfectamente puede decir, no se venga 2, 3 días, o a lo mejor lo vamos a controlar en una semana, pero las personas mayores no debieran pasar más de 24 o 48 horas que el médico lo vuelva a evaluar y ver la condición que está, a ver si requiere hospitalización o no. Hablamos respecto de los tratamientos con antibióticos, pero en caso de que la situación se agrave, ¿en qué momento se determina que es necesario el ingreso hospitalario, ¿no? Con muchas veces bueno, lo vimos en la pandemia, también estos respiradores mecánicos, ¿no? Que ayudaban también a la persona a mantener la respiración, producto del COVID-19 también. Claro. Bueno, aquí es fundamental el control, porque si el médico lo cita a las 24 o 40, máximo 48 horas, y si la persona, el paciente, ¿cierto?, no tiene una respuesta significativa, no hay una mejoría, no baja un poco la fiebre, o el paciente sigue en las mismas condiciones y ya empieza con dificultad respiratoria, es el momento en que el médico lo tiene que derivar a hospitalización. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, primero es el tratamiento. Son tratamientos mucho más agresivos, mucho más completos. El ingreso también es por vía endovenosa, no es por vía oral. Te fijas, si el paciente, obviamente, si está enfermo, no se va a nutrir adecuadamente, no se va a hidratar adecuadamente, y esos soportes se lo van a administrar en la institución donde se hospitalice. Entonces, en ese momento, por eso es tan importante que el médico a las 48 horas máximo de estas personas de riesgo, mayores y con patología, él lo controle. Y ahí el médico decide. Usted puede seguir en forma ambulatoria, es decir, con cuidado en su hogar, o definitivamente está el criterio médico y dice usted no está siguiendo las indicaciones, su estado ha ido en desmedro, por lo tanto usted sí o sí se tiene que hospitalizar. Y la idea es no llegar a una ventilación mecánica. La ventilación mecánica es el último recurso. Edith, hablemos un poco ahora de la prevención. Mencionamos bueno, que la población adulta mayor es la más expuesta, ¿no? a este tipo de situaciones de enfermedades. ¿Cómo se puede prevenir? Quizás no en adultos mayores, quizás también en la edad más joven de las personas, ¿no? ¿Qué aspectos o qué prácticas de la vida son recomendables para, en caso de tenerlo, quizás no sea tan extrema como lo hemos mencionado? Claro. Bueno, aquí lo principal, independiente de la edad, tenemos las vacunas que son gratuitas, que se administran en todos los centros de salud a nivel país. La que tiene que ser anual es la influenza, las personas mayores y las personas especialmente de riesgo, las personas que trabajan en salud, etcétera. Está siendo como más masivo la administración de la influenza. El COVID, que ahora después de como 5 dosis, creo que ya vamos en la sexta, el COVID se estableció igual que la influenza como una vacuna anual. Por lo tanto, es muy importante, como tú mencionabas, los pacientes en pandemia que fueron a ventilador mecánico para prevenir esa infección, está la vacuna. También en las personas de 65 años y más está la vacuna antineumococo, que también se la administran en los centros de salud para evitar la neumonía por neumococo. Y además de eso, obviamente tenemos que la persona tiene que tener, ojalá, una actividad física, caminar dentro de las posibilidades, ¿cierto? Por lo menos caminar 2, 3 veces a la semana, una alimentación lo más saludable posible, hidratación, tomar agua para hidratarse, porque nosotros sabemos que las bebidas, el té o el café, que a veces lo usan como hidratación, finalmente te deshidrata y no te ayuda a la hidratación de la persona. El abrigo adecuado, no abrigarse mucho, no desabrigarse mucho, no hacer cambios bruscos de temperatura. Si tenemos personas enfermas en la casa, ojalá tengamos las personas de mayor riesgo, como son nuestros adultos mayores, tenerlos como aislados o no en contacto con el resto de la familia que podría estar enferma. La calefacción también es importante. Si, por ejemplo, si yo ojalá pudiera usar
lo menos nocivo para mi cuerpo, pero a lo mejor tengo parafina y nosotros sabemos que la parafina produce olor, vender la estufa de parafina afuera, después cuando ya no tenga olor entrarla, si tenemos brasero, prenderlo afuera y cuando salgan todos esos gases, entrarlo bien prendido al hogar, te fijas, entonces no tratar de prevenir lo máximo posible las medidas que nos podrían hacer daño y que son como en general fáciles. Nosotros todos sabemos cómo nos podemos abrigar, eh, no hacer cambio brusco de temperatura, tratar de comer saludable, te fijas, todas esas cosas son como habituales, pero en general uno no las practica o no piensa cuando está enfermo qué puedo hacer. Edith, respecto a ya cuando comience la temporada de invierno con estos humos visibles, producto de la calefacción a leña, ¿no? Combustión lenta, ¿afectan esos tipos de humos a los adultos mayores eventualmente por neumonía o no? Es que son toxinas. Ya. Lo que pasa es que cualquier toxina, uno de los mecanismos donde que está descrito que te puede provocar neumonía son los aerosoles. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si son muchos aerosoles o son muchos que yo salgo a caminar o me expongo a estos gases tóxicos, finalmente va a depender de la cantidad de estos gases tóxicos que se van a ir acumulando en mi vía respiratoria. A lo mejor mi inmunidad no está muy buena, ¿cierto? Soy más susceptible. Entonces, todos estos microorganismos, estas partículas van a ir favoreciendo a que mi organismo, ¿cierto?, se intoxique, entre comillas, y me pueda provocar algún tipo de infección, que en estos casos podría ser neumonía o podría ser a lo mejor una bronquitis o podría ser a lo mejor un asma, no necesariamente algo infeccioso, sino que algún alergeno que eso me va a irritar la vía respiratoria y la irritación que te provoca inflamación te va a hacer más susceptible a que cualquier microorganismo, por ejemplo, estamos conversando con una persona, esa persona anda enferma, me transmite a mí cualquier infección porque ya estoy inflamada, está inflamada toda la parte respiratoria por estos alergenos que están en el ambiente. Entonces me hace mucho más susceptible a que yo me contagie y pueda desarrollar una neumonía posterior, producto del daño que me provoca todos estos agentes nocivos que hay en el aire. Edith, ahora comenzó nuevamente a exigirse, al menos en los centros de salud, el uso de la mascarilla. Em, Como también el uso de esta mascarilla, que lo usamos por tanto tiempo durante la pandemia, podría favorecer o sirve como medida preventiva contra la neumonía. Mira, sería fantástico en realidad que sobre todo en este tiempo que es como más los cambios de temperatura, andamos todos como un poco resfriados, ¿cierto? Se pudiera usar la mascarilla. Idealmente una mascarilla, si usamos la mascarilla de 3 bandas, la común y corriente que todos nosotros conocemos, ojalá se pudiera cambiar cada 2 horas al menos. O si, por ejemplo, la persona va al supermercado o sube una micro, idealmente usarla porque va a provocar una barrera que va a impedir que los microorganismos, por ejemplo, que cuando una persona habla, uno no se da cuenta que hay estas pequeñas gotas de saliva, van a ingresar a mi vía respiratoria y a lo mejor esa persona está enferma. Y rápidamente yo me voy a enfermar, sabes que salí, fui, no sé, por el supermercado, fui a un centro médico, me subí en la micro y después me empecé a sentir mal y posteriormente me enfermé. Entonces, lo ideal sería poder usar la mascarilla, no solamente en los centros de salud, sino cuando las personas mayores salen, se colocan su mascarilla, eh, sería bueno porque esa es una medida de prevención que es barata, que es buena y finalmente nos va a prevenir una neumonía en este caso o cualquier enfermedad respiratoria que nos puede ir mermando nuestra salud y ahí complicando nuestro estado de salud y que posteriormente puede llegar a una hospitalización que nadie quiere, obviamente. Edith, respecto a la reincidencia, por ejemplo, una persona en su época, quizás antes de llegar a ser adulto mayor, 40, 50 años, que ya tuvo neumonía, por cualquiera de los motivos que hemos conversado, está más propensa o genera inmunidad también ya llegando a la edad adulta mayor. Inmunidad no se genera Ya, porque es una infección y son microorganismos y todos sabemos, de acuerdo a que las son noticias, distintos. ¿cierto? Que una que son distintos y lo otro que cada vez son más agresivos. ¿Por qué son más agresivos? Porque uno tiende a automedicarse. Uno va a la farmacia, sabe que me siento aquí y te dan el antibiótico X y uno se siente bien a los 2, 3 días y ya genera resistencia con eso. ¿Te fijas? Y si yo he tenido neumonía cuando joven,
algunas personas quedan secueladas y algunas personas no quedan secueladas. Por ejemplo, mi neumonía fue tan agresiva que me comprometió toda la parte de un lóbulo del pulmón y me lo tuvieron que extirpar esa parte, sacar con cirugía o con un broncoscopio, ¿te fijas? O sea, son casos más extremos, generalmente personas que han estado hospitalizadas, que han tenido neumonías graves, como el COVID, pacientes con ventilación mecánica. Son casos extremos, sí. Entonces, ese daño que se te produjo ahí, ese daño es permanente y ya tienes una parte de tu pulmón que ya no lo tiene porque no funcionaba. Pero uno no genera inmunidad y otro, si tuviste una neumonía ahora o tuviste una neumonía el mes pasado, perfectamente puedes tener una neumonía el día de mañana porque una, que las defensas, ¿cierto? No siempre están en la mejor condiciones, no genero inmunidad. Por ejemplo, con la varicela yo genero inmunidad, en este caso en la neumonía no. Por lo tanto, esto se puede ir repitiendo. Si yo no me cuido, voy a estar expuesto y puedo tener una neumonía cualquier cantidad de veces en el año. Depende, ¿cierto?, del grado de exposición y de la condición de salud de la persona. Ya como para ir finalizando la entrevista, lo último. ¿Personas fumadoras tienen más complicaciones? Y el cigarro es, bueno, todos sabemos que es bastante malo. Lo que pasa es que el cigarro te va produciendo inflamación de la vía respiratoria en general. Esta inflamación te provoca que hay unos cilios, unos pelitos que se llaman cilios, que te ayudan a eliminar los microorganismos que van entrando a la vía respiratoria. Entonces, al fumar se produce inflamación, esta mucosidad o este moco que se produce en la vía respiratoria ya no se puede ir eliminando con la facilidad como lo hacen las personas que no son fumadoras, y esta misma inflamación te genera o te favorece que cualquier microorganismo que llegue a tus pulmones pueda establecerse ahí y pueda multiplicarse y de esta manera dañar más. Por lo tanto, el cigarro, obviamente, como tiene este problema de los cilios que no puede mover mucho por el efecto del tabaco y este moco que no se puede eliminar, por lo tanto yo no voy a poder expulsar estos microorganismos patógenos o estos microorganismos malos para mi cuerpo y van a quedar ahí y se van a establecer, por lo tanto me van a infectar. Por lo tanto, el cigarrillo es una de las medidas que debiéramos de todas maneras eliminar si dentro de lo posible. Los científicos dicen que da lo mismo que tú te fumes un cigarro o que te fumes un paquete. El daño se produce de todas maneras y se está más propenso a cualquier infección por esta inflamación y por este deterioro de la mucosa respiratoria. Edith Morales, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, muchas gracias por el tiempo brindado y esta conversación que esperamos también a la comunidad le sea de aporte, ¿no? Ahora que comienza la temporada, lo mencionábamos, de frío, de estos humos también de toxinas, como lo mencionaba, están más propensos, y también respecto a la vacunación que nos mencionó. Muchas gracias por la oportunidad y espero que algún consejo les pueda servir a todos. Muchas gracias, Matías. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Bueno, importante entrevista que tuviste con esta académica, con Edith, en esta oportunidad donde estaban hablando obviamente causas, consecuencias y por supuesto algunas prevenciones que tenemos que tener, como por ejemplo el sistema de calefacción que utilizamos, el hecho de las personas que fuman. También, la vacuna, como dices tú, son varios factores que hay que considerar, sobre todo los adultos mayores que son los más propensos, así que ojo con eso. Las temperaturas ya comenzaron a bajar, las máximas ya no están tan altas como antes, pero igual siempre a esa hora de las 2, 3 de la tarde hace un poco más de calor, así que a cuidarse. El llamado es a la prevención, por supuesto, y a elegir los métodos de calefacción más sustentables que usted obviamente pueda hacer acorde a su bolsillo y su necesidad, obviamente. Ya lo sabe, si quiere rememorar esta entrevista, si recién se viene sumando la sintonía de Canal 30 o si va pasando, simplemente para que lo tenga en consideración, se va a repetir a las 19 horas y también va a quedar en nuestro canal de YouTube, Canal 30 TV. Fran, ¿te parece si nos vamos a un corte comercial o tienes algo que dar a conocer, algún saludo? No, por ahora no, vamos a nuestra pausa comercial, porque ya nos tenemos que preparar para recibir a nuestra dupla estrella de terreno, a Mauricio y a Pamela, entonces, que se están preparando para tomar ahí el paseo. Así que vamos a la pausa, Mati. Vamos al corte, ya regresamos.